Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga. Un día lindo, precioso. Amén, ¿verdad que sí? Un día hermoso para poder estar en la casa de Dios. Dice los varones que se les olvidó un mensaje, ¿verdad? Y es que al final va a haber almuerzo, ¿verdad? Entonces, para que ahí, y el almuerzo es para lo mismo de la actividad de la mamá, ¿verdad? Entonces, para que podamos colaborar todos los que lo tengan a bien. Amén. Gloria al Señor. El poder de la palabra. Así se llama, así lleva por título la enseñanza del día de hoy. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. En el verso 24. Vamos a estar leyendo ahí. Mateo 7, en el verso 24. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, amado hermano, hermano? Amén. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies? De todas maneras, usted y yo honramos al Señor de cualquier forma, sentado de pie, pero vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a leer la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 7 en el versículo 24 dice: cualquiera pues, escuche, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Verdad que sí? Y dice: descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Oiga lo que dice: y fue grande su ruina. Verso 29. Dice, 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Gloria a Dios. Tome su asiento, amado hermano y hermana. Gloria al Señor. ¿Sabe? Hay una estrecha relación. Hay una estrecha relación entre la llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue el que inspiró a esos hombres a escribir la palabra de Dios. En otras palabras, está lo que el Espíritu Santo le dio a esas personas de la antigüedad para que ellos escribieran el mensaje dado por Dios. Amén. Entonces, la palabra de Dios, hoy en día el mundo nos quiere decir, nos quiere enseñar, nos quiere doctrinar y hacernos creer que es cualquier cosa, que es algo pasado de moda, que es algo que ya no funciona, que es algo que hay que actualizar, que es algo que hay que desechar y hacer una nueva, ¿sí? Eso nos quiere envolver este mundo, amada iglesia. Pero lo bien es cierto es que la palabra es la inspiración bendita de Dios para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿verdad que sí? No se me duermen, pero voy a estar puyando ahí para que estemos ahí bien atentos, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios no es cualquier cosa. La palabra de Dios no es cualquier libro. La palabra de Dios no es cualquier mensaje. Es el mensaje de Dios dado para nosotros, para el pueblo de Dios, para la iglesia del Señor. Amén. Y por lo cual, al ser la palabra de Dios, la palabra tiene un poder para transformar nuestra vida. Amén. La palabra de Dios tiene un poder para transformar nuestra vida. Amén. Claro, si la aplicamos a nuestra vida. Si la aplicamos a nuestra vida. Porque si nos hacemos solamente oidores de la palabra del Señor, pues vamos a estar oyendo mucho, pero no vamos a estar haciendo nada. ¿Me explico?
Entonces, más allá de informarnos, más allá de enseñarnos muchas cosas, más allá de eso, la palabra de Dios está ¿para qué? Para transformar nuestra vida. Yo quiero que usted piense retrospectivamente, sí, para adentro de usted, piense cuánto me ha transformado la palabra. O ahora se la pregunta, ¿me ha transformado la palabra? ¿O me está transformando la palabra del Señor? Porque si no nos está transformando, hermanos, hay algo que está pasando. Hay algo que está sucediendo. O estamos escasos de palabra, o no estamos poniéndole suficientemente atención a la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios, como le dije hace un momento, más allá de informarnos, ella está para transformar nuestra vida. Amén. Dice aquí, que entre las notas que tengo, dice: la palabra tiene el poder de transformar tu vida. La palabra de Dios tiene que ver, ¿saben con qué tiene que ver la palabra de Dios? La palabra de Dios tiene que ver con hacer. Tiene que ver con hacer. ¿Sí? No es solamente venir el día domingo o el día que usted venga o los días que vengamos a la iglesia y sentarnos y escuchar. Bueno, empezamos por escuchar. Empezamos por escuchar, pero no nos podemos quedar, iglesia, en escuchar. Esa enseñanza, esa palabra tiene que llevarnos a hacer algo con nuestra vida, a hacer algo como iglesia, a hacer algo como pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios tiene que ver con hacer, tiene que ver con cumplir, con poner por obra, con aplicarla a nuestra vida, ¿sí? Muchos libros nos pueden informar, hermanos, muchos libros nos pueden informar, pero solamente la palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestra vida si la aplicamos a nuestra vida. ¿Amén? ¿Me sigue ahí? Ok, ahora, el deseo de Dios, amados hermanos, el deseo de Dios es que nosotros, Dios quiere que nosotros profundicemos en la palabra. Profundicemos en la palabra. Hágase ese examen que estamos haciendo interiormente. Hágase esta pregunta: ¿cuánto sé yo de la palabra? Ahora, no es solamente por saber, ¿sí? No es solamente por saber. Es que porque si usted sabe lo que tiene que aplicar. Pero si usted no sabe la palabra, ¿usted qué va a aplicar? ¿Qué va a hacer a su vida? Acabamos de leer en el texto que tenemos para iniciar, un texto bien conocido, ¿verdad? Mateo capítulo 7 en el verso 24, y es Jesús hablando. Y Jesús le dice a las personas que estaban ahí con él: cualquiera pues que me oye estas palabras. Pero Jesús no se queda ahí. Jesús no se queda diciendo: yo nada más escucharon. No, él dice: cualquiera, estoy leyendo en el verso 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Subraye eso, hermano, subraye eso. Y las hace. Y las hace. Y las hace. Dice que cualquiera pues que oye las palabras del Señor y las hace, Él está comparando a esa persona ¿con quién? Dígalo, iglesia, abra su boca, lea la Biblia, ahí está. ¿Lo está comparando con quién? Con un hombre prudente, ¿verdad que sí? Con un hombre inteligente, con un hombre que está buscando y alcanzando la sabiduría de Dios. Amén. Dice: cualquiera pues que me escucha estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Y el hombre prudente qué es lo que hace? El hombre prudente, ¿qué es lo que hace? Aplica la palabra de Dios a su vida. Eso es lo que hace el hombre prudente. Aplica la palabra de Dios a su vida. Y si la palabra nos dice que nosotros debemos hacer esto, esto y esto, ¿qué debemos hacer? Aplicarlo en nuestra vida y hacerlo. Porque eso es prudente, eso es tener prudencia, eso es tener inteligencia, eso es tener sabiduría, eso es tener conocimiento. La aplico, ¿para qué? Para que mi vida cambie, para que mi vida sea transformada, ¿sí? Ahora, el texto que estamos leyendo dice, en la parte 25, y el versículo 25, perdón, dice: y descendió lluvia, ¿sí? Podríamos interpretar este versículo muy alegóricamente, ¿sí?
Y podríamos decir que esa lluvia que desciende, esos vientos que soplan, son los problemas, las adversidades que usted y yo pasamos en la vida. Podríamos interpretar eso así, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Que cuando vienen los problemas, vienen las situaciones, vienen las adversidades, usted y yo vamos a poder tener la capacidad de estar firmes porque estamos cimentados, ¿en dónde? En la roca. En medio de los problemas. ¿Habrá alguien aquí que no necesite, que no pase problemas? ¿Habrá alguien aquí que no tenga problemas? Si alguien no tiene problemas acá, lo pasamos al frente y nos tomamos fotos todos con él. Pero verdad que si nos damos cuenta, hermano, que todos pasamos por problemas, todos tenemos adversidades. Muchas veces los vientos que dice ahí vienen a golpear la puerta de nuestra casa, vienen a golpear nuestra vida, vienen a golpear nuestra existencia, ¿verdad que sí? Entonces usted necesita la palabra del Señor, poderse cimentar y poderse establecer en esa palabra de Dios. Y le decía hace un momento que por esa razón es que Dios quiere que usted y yo profundicemos en esa palabra, ¿sí? Tenemos un conocimiento vasto, hermanos. Tenemos un conocimiento vasto. Hoy hay muchísimo más apertura. ¿Sabe una cosa, hermano? Los cristianos del primer siglo caminaron sus primeros años sin tener la palabra completa, ¿sí? Sin tener toda la revelación completa. ¿Y cómo hacían esa gente, hermanos? Si eran perseguidos, eran asesinados, eran odiados, eran maltratados. ¿Cómo hacían esas personas para mantenerse firmes en medio de esa situación, en medio de esas adversidades? ¿Cómo hacían esas personas, hermanos? No teniendo la palabra completa. Gracias a Dios, hoy en día usted y yo tenemos la palabra completa, tenemos la revelación completa, tenemos el canon, como se llama, completo, sellado. Ya esto no se le puede agregar ni se le puede quitar nada. Porque ya lo que Dios dijo, ya lo dijo. Punto. ¿Me explico? Entonces, por esa razón es que Dios quiere que profundicemos. Le digo que ahora tenemos un extenso mar de conocimiento. En la iglesia hay un extenso mar de conocimiento. Pero ¿sabe cuánto de profundidad? 3 centímetros de profundidad. 3 centímetros de profundidad. ¿Por qué? Porque hoy en día hemos tomado, muchas iglesias han tomado y han menospreciado la palabra del Señor. ¿Sí? Muchas iglesias, hermanos, ¿sí? No sé si usted está al tanto de las noticias, no sé si está al tanto de todo esto, ¿verdad? Cada día hay más denominaciones que se abren y se vuelven a los movimientos estos de LGTQ, todas las letras ahí, ¿verdad? Todos los colores. Cada vez hay más denominaciones, hay iglesias donde el pastor se siente muy orgulloso de decir: yo les presento a mi amado, ahí está sentado. Y no está hablando de Jesús, está hablando de su esposo. ¿Sí? Hablando del esposo de ese pastor, o pseudo pastor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ha tomado muy a la ligera, muy suave la palabra de Dios, hermano. Entonces Dios quiere que usted y yo profundicemos en esa palabra. Y que el conocimiento no sea solamente 3 centímetros de profundidad. O sea, nos hemos metido a la iglesia del Señor apenas por encimita a la palabra. ¿Sí? Y ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Que cuando uno predica la palabra es muy difícil caerle bien a todos. Cuando se predica la palabra es muy difícil no ofender. ¿Por qué? Porque la palabra nos va a ofender. No porque yo quiera ofender, sino por nuestra propia condición. Vamos a ser ofendidos por la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Sí, iglesia? ¿Ya no le gustó mucho? Gloria al Señor. Entonces, le estoy diciendo que Dios quiere que profundicemos en su palabra. No solo oírla, sino leerla. Y no solamente oírla y leerla, sino vivirla. Vivirla a diario. Tenemos que seguir, oiga lo que dice acá, tenemos que seguir dependiendo de Dios. Dependiendo de Dios. ¿Alguien dice amén? Tenemos que seguir dependiendo de Dios, porque no somos producto, como decía el hermano Eddie siempre, ¿verdad? No somos productos terminados.
Amén. No somos producto terminado. Dios sigue trabajando con cada uno de nosotros. Dios sigue trabajando con usted. Dios sigue trabajando conmigo. Dios sigue trabajando con su iglesia. No importa que nos sintamos muy maduros, que yo conozco mucho de la palabra, que yo... No importa, hermanos. Dios sigue moldeándonos y sigue trabajando con cada uno de nosotros. ¿Me sigue ahí? Dios sigue trabajando con nosotros porque no ha terminado. No ha terminado, ¿verdad? Creo que Filipenses capítulo 1 verso 6 dice que hay una promesa hermosa, ¿verdad que sí, mi hermano? Hay una promesa hermosa y dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿sabe la expresión que pone ahí? Dice, Él será fiel en completarla. Él será fiel en completar la obra que empezó en cada uno de nosotros. No estamos terminados. Dios sigue moldeando, Dios sigue trabajando, Dios sigue haciendo cosas en nuestra vida y usted y yo tenemos que seguir conociendo a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir dependiendo de Dios. Amén. Tenemos que seguir dependiendo de Dios. No podemos depender de ninguna otra cosa. Gracias. Ok. Ahora pasa, a ver, si le echo unos 1000 pesos ahí. No son broma, hermano. Voy a hacer un paréntesis para que no le quede la duda a usted. Me dicen acá que no faltó anunciar la vigilia del sábado, ¿sí? De este sábado. Vigilia de este sábado a las 7 de la noche. Es una vigilia de distrito. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener a todas las iglesias del distrito acá reunidas. Bueno, los que vengan de cada iglesia, obviamente, ¿verdad? Vamos a estar acá. Entonces, hay que llegar tempranito. ¿Para qué? Para que pueda agarrar campo, pueda agarrar espacio. Y la vigilia es de 7 de la noche a 5 de la mañana, ¿verdad que sí? 5 de la mañana. El día domingo que sigue, el culto va a ser a las 5 de la tarde. ¿Verdad? ¿Entendido? Ok, cierro paréntesis. Prosigo. Prosigo. Gloria al Señor. Dios, amada iglesia, Dios nos dio su palabra para cambiar nuestra vida. Para cambiar nuestra vida, para que nuestra vida vaya siendo transformada por Él. ¿Sí? Dice la palabra que ella es como el hombre que se mira en el espejo. ¿Verdad que sí? Y usted se mira en el espejo y de pronto usted sabe que tiene los pelos parados, tiene las cejas paradas, de pronto se le sale un pelo de la nariz. Entonces, ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted, hermano, cuando se mira al espejo? ¿Ah? Se acomoda las cejas, ¿verdad que sí? Se acomoda el pelillo, ¿verdad? Se chanea. ¿Para qué? ¿Para qué hace eso? Para verse bien, ¿verdad que sí? Para verse presentable. Pues así es la palabra de Dios. Usted y yo nos vemos en ella como un espejo, nos refleja qué pelos tenemos parados, qué pelos tenemos que recortar, qué cosas tenemos que quitar de nuestra vida, ¿verdad? Entonces Dios nos dio su palabra para cambiar nuestra vida y para que de esa razón usted y yo seamos cada vez más como Cristo. Amén. Para que usted y yo seamos cada vez más como Cristo. Porque ese es el propósito de ser discípulo. Este es el propósito del discipulado. Ser como Cristo. Alcanzar la estatura, la plenitud, del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Cristo. Él es nuestro modelo. Y la Biblia nos va a ir moldeando, nos va a ir enseñando, nos va a ir diciendo qué es lo que yo tengo que ir corrigiendo de mi vida para que ella pueda cada vez ser más igual a Cristo. Nosotros tenemos la Biblia no para informarnos, le decía hace un rato, ¿verdad? Nada más, sino para mostrarnos y enseñarnos, dice, la forma de caminar en este mundo. Para eso el Señor dejó su palabra, para enseñarnos la forma en la que usted y yo debemos caminar en este mundo. Amén. Para enseñarnos la forma en la que usted y yo debemos desenvolvernos, cómo debo actuar cuando aquel me ofende. Ay, papito, usted va a creer. Cuando aquel dice algo en contra mío, me levanta un falso. Va a ver la salida. ¿Verdad que sí?
para que sepamos cómo usted y yo debemos reaccionar ante esas situaciones de la vida. También dice que la Biblia se nos entregó para mostrarnos cómo poder tener una relación con Dios. Cómo poder tener una relación con Dios. La razón de la Biblia, dice acá, es la revelación de Dios mismo para la humanidad. ¿Sí? ¿Sabe, hermano? Dios decidió que a través de la palabra de Dios, a través de su palabra, Él iba a revelarse hacia nosotros. ¿Sí? Él iba a revelarse hacia nosotros. ¿Por qué? O sea, ¿de qué forma usted y yo conocemos hoy a Dios, hermano? ¿De qué forma conocemos a Dios? A través de la palabra. La palabra nos muestra el corazón de Dios, nos muestra la mente de Dios, nos muestra los caminos de Dios, nos muestra qué le agrada al Señor, nos muestra qué no le agrada al Señor, a través todo de su palabra. ¿Sabe que hubiera sido muy difícil, casi imposible, que hubiese sido todo por revelación? ¿Sí? Porque muchos hubieran empezado a hacer como sucede hoy en día. Hoy de pronto alguien tiene una revelación y de pronto dice que el Espíritu Santo es una mujer. Y existe esa iglesia, existe esa gente. De pronto hoy existe otra que tiene otra revelación y dice, es que yo soy Dios, yo soy Jesús. ¿Verdad? Por eso Dios no lo dejó sujeto a la revelación, porque la revelación ya está revelada en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, por esa razón, Dios no lo dejó sujeto a la revelación de cada quien. Es cierto que a usted, a mí, a cada uno de nosotros, Dios se nos revela de una forma especial, ¿cierto? Cuando tenemos ese encuentro con Dios, ¿verdad que sí? ¿Lo ha tenido usted ese encuentro con el Señor? ¿Ha tenido usted ese encuentro con el Señor? Y de pronto usted sintió ese encuentro con el Señor como el abrazo de un padre que tal vez usted nunca tuvo, ¿sí? Como lo sintió, vio esa revelación, la sintió como que usted se sintió el más amado del mundo, porque tal vez en su vida nadie lo amó, todos lo despreciaron, ¿sí? Pero aún esa revelación que usted y yo podamos tener personal está sujeta a la palabra del Señor. Amén. De pronto alguien puede venir a decir un disparate y decir, no, hermano, pero si eso no está en la Biblia, perdónenme, sonará muy lindo, sonará muy espiritual, sonará muy lo que sea, pero si no se apega a la palabra del Señor, perdónenme, pero no. Amén. ¿Verdad que sí? Entonces, la razón de ser de la Biblia es la revelación de Dios mismo para con la humanidad. La salvación a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? ¿Usted se ha dado cuenta de una cosa, hermano? Jesús está presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Jesús está presente desde el Génesis. Permiso. Sí. Está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Jesús presente. Quiero leer esto. Esto que me encontré hoy en la mañana. Todavía está funcionando, mi hermano. Ok. Y es cómo se revela Cristo a través de cada uno de los libros de la Biblia, de cada uno de los pasajes que hay en la Biblia. Gracias. A través de la Biblia, ¿sí? No voy a poder leerle todo porque son todos los 66 libros de la Biblia, no puedo, ¿verdad? Pero dice que en Génesis Cristo se revela, dice que es la simiente de la mujer. En Éxodo es el Cordero Pascual. En Levítico es el sumo sacerdote. En Números es la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. En Deuteronomio el profeta mayor que Moisés. En Josué Él es el capitán de nuestra salvación. En Jueces, Él es nuestro juez y el dador de la ley, hermano. Y así va en cada uno de los libros de la Biblia. Ahora después, cuando terminemos, lo voy a compartir ahí en el grupo de la iglesia para que usted pueda tenerlo completo y pueda también disfrutar de esto, hermano. Y así va en cada uno de los libros del Antiguo Testamento.
Igualmente en los del Nuevo Testamento dice que en Mateo Él es el Mesías. En Marcos Él es, dice, el obrador de milagros. En Lucas es el Hijo del Hombre. En Juan, el Hijo de Dios. En Hechos, Él es el Espíritu Santo. En Romanos, Él es el justificador. En Primera y Segunda de Corintios, Él es el santificador. En Gálatas, Él es el redentor de la maldición de la ley. Mano, pero ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Que Cristo está presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Amén. ¿Sí? Ahora, dice también, la palabra de Dios dice que toda la Escritura, ¿qué dice? ¿Qué dice ese versículo? ¿Es qué? ¿Cuánto de la Escritura? Toda, ¿verdad? O sea, cada letra, hermano, cada palabra que hay en la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito, esa es la razón de ser de la palabra de Dios. Número uno, de darnos revelación de Dios, ¿verdad? Fue la forma en la que Dios decidió revelarse al mundo, revelarse a nosotros. Esa fue la forma en que Él escogió. También fue la forma en la que Él escogió revelar que su salvación a través de su Hijo Jesús, ¿verdad? Ahora, sin Jesús, ¿qué pasa si no hay Jesús? No hay iglesia. Como les decía hace un momento, ¿por qué? Porque Él es el centro de toda la Escritura. Y Jesús está desde Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora, la palabra de Dios nos da sabiduría. Vamos a ir a esta parte donde dice aplicarla, ¿sí? Aquel que me escucha estas palabras y las hace. Vamos a ver esa partecita. Ahí en Mateo capítulo 7, en el versículo 24, dice: cualquiera pues, lo que hablábamos hace un momento, cualquiera pues que me oye, hermano, subraye eso, lea eso, medite en eso. Cualquiera pues que me oye estas palabras, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, subraye y las hace. No dice cualquiera pues que las oye y se las aprende de memoria. No, dice cualquiera pues que las escucha y las hace. Iglesia, eso es, yo pienso, creo que eso es lo que nos ha faltado como iglesia. ¿Sí? Hacer la palabra de Dios, cumplir la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. No solamente aquí cuando estamos en la casa del Señor, sino en todo lugar donde usted y yo estemos. ¿Sí? Donde todos saben que usted es cristiano y usted camina como cristiano. ¿Sí? Pero donde cuando usted está con gente que ninguno sabe que usted es cristiano. ¿Sí? Entonces, como nadie sabe que usted es cristiano, entonces usted ya no camina como cristiano. Amén. ¿Verdad? Bueno, yo le digo esto porque lo amo mucho. Yo le digo todo esto porque le amo mucho. Amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, dice acá: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Son 3 palabras las que usted tiene que subrayar ahí. ¿Cuál? Oye, hace y prudente. Oye, hace y prudente. Oye, hace y prudente. Son 3 palabras las que usted tiene que subrayar ahí. Dice: prudente que edificó su casa sobre la roca. El oír y hacer la palabra de Dios, dice acá, te dará sabiduría, hermano. Nos dará sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Sabiduría para tomar decisiones. Mire, ¿cuántas veces en nuestra vida usted y yo nos encontramos en una encrucijada y no sabemos qué hacer, no sabemos qué decisión tomar, no sabemos para dónde coger, no sabemos a quién seguir, no sabemos... A veces nos encontramos en esas encrucijadas en la vida, ¿cierto? ¿O solo a mí me pasa? ¿Ah? Nos encontramos en esas encrucijadas, no sabemos qué hacer, no sabemos para dónde coger, ¿no? ¿Sí? Pero la palabra de Dios nos da sabiduría para tomar la mejor decisión, para tomar las mejores decisiones, ¿verdad? Para tomar buenas decisiones y fundamentarnos sobre la roca que es Cristo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque sabiduría, si quiere escribe esto, sabiduría es saber aplicar la Biblia a mi vida. Sabiduría es saber aplicar la palabra de Dios a mi vida. A veces somos buenos
expertos en aplicársela a los demás. A veces somos buenos para aplicársela a los demás, ¿sí? Y a veces somos buenos para decirle a la gente, no, es que lo que usted tiene que hacer es esto. Es que lo que usted tiene es esto. No, es que la Biblia dice, haga esto. ¿Sí? Pero la verdadera sabiduría, ¿sabe dónde está, hermano? En aplicarla a mi vida. Aplicármela yo mismo. ¿Sí? Aplicarme yo mismo la palabra de Dios. Es importante. ¿Verdad? Ahí es donde está, donde radica la verdadera sabiduría. ¿Sí? ¿Sabe? ¿Usted ha leído, no sé, el Salmo 119? ¿Lo ha leído? ¿Ha leído el Salmo 119? Ay, hermano, qué aburrido, ¿no ve que es muy grande? Tiene 100, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 119? 176 versículos. Ay, hermano, eso está muy largo. Eso está muy pesado. Pero si usted logra leer el Salmo 119, usted va a encontrar a un hombre, a una persona que está enamorado completamente, plenamente de la palabra de Dios. ¿Sí? El otro día le decía, creo que era esto a los muchachos del discipulado, ¿sí? Coja el Salmo 119 y subraye cada una de las palabras que aplican a la Biblia. El salmista ahí por lo menos algunas veces dice, he amado tus dichos, he buscado tus testimonios, tus sendas son perfectas, he amado tus caminos. Cada una de esas palabras es un sinónimo de la palabra de Dios, que se está refiriendo a la palabra de Dios, ¿verdad? Y el Salmo 119, en el versículo 104, dice, oiga lo que dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. ¿Me explico, hermano? De la palabra de Dios, dice el salmista acá en el Salmo 119, de tu palabra, oh Dios, he adquirido la inteligencia para aborrecer todo camino de mentira. ¿De dónde, hermano, adquirió la inteligencia, la sabiduría? ¿De dónde lo adquirió? De la palabra de Dios. ¿De dónde lo adquirió? De la palabra de Dios. Es solamente leerla, solamente escucharla, de vivirla, de sembrarla acá, ¿sí? Por lo menos en este momento yo estoy haciendo ahorita lo que dice la Biblia, el sembrador. Estoy sembrando. De ustedes depende en qué se quieren convertir. Ustedes dependen de que esta palabra, cuando salga de aquí, el enemigo se la robe, o cuando salgan de aquí, unos días después, por las situaciones de la vida, se caigan y se mueran, o de ustedes depende si ustedes se convierten en buena tierra. En buena tierra, hermanos. ¿Sí? Yo por lo menos ahorita estoy sembrando esa palabra, ¿verdad? Entonces, de tus mandamientos he adquirido la inteligencia. ¿Sí? He dejado que tu palabra, Señor, entre en mi vida, eche raíces, y cuando esa planta entre, echa raíces, va a empezar a dar frutos. Y los frutos son muy importantes en nuestra vida, porque los frutos van a decir qué somos, qué clase de cristianos somos, qué clase de hijos de Dios somos. Los frutos son los que va a decir eso. Jesús en una ocasión dijo, por los frutos, ¿verdad que sí? Entonces es muy importante, hermano, de tus mandamientos he adquirido la inteligencia. Por tanto, como he adquirido la inteligencia a través de tu palabra, por tanto yo he aborrecido todo camino de mentira. El dejar entrar la palabra en nuestra vida, hermano, nos va a ayudar a guardar nuestra vida para la santidad, para caminar en santidad hacia Dios. Amén. Ahora, volviendo al versículo 24, ahí, en la segunda parte dice, en
la última parte donde dice edificó su casa. Dice en la última parte del versículo 24 que edificó su casa. Edificó su casa. ¿De qué está hablando ahí? Decíamos hace un momento atrás que podíamos interpretar alegóricamente o simbólicamente ese versículo. ¿Sí? Entonces, ¿de qué está hablando cuando dice edificó su casa? Edificó su casa. Hermano, ¿dónde está nuestra seguridad? ¿A dónde está nuestra paz? ¿A dónde está nuestra tranquilidad? Cierto, no sé si a todos les pasará, ¿verdad? Pero uno puede ir de vacaciones a un hotel 5 estrellas, lindo, precioso, con todos los lujos que pudiese tener, pero ¿verdad que usted y yo extrañamos nuestra camita? ¿Verdad que sí nos hace falta nuestra camita? Y usted podrá ir a un hotel 5 estrellas y podrá ver un baño gigantesco, pero ¿verdad que usted extraña su bañito? ¿Verdad que sí? No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo el baño de la casa, porque ese baño de la casa me da seguridad, me da tranquilidad, me da paz. Y usted está deseando terminar las vacaciones del hotel 5 estrellas para irse para su casa y dice, aquí está mi almohadita y mi cobijita. ¡Ay, qué rico! ¿Ah? Así pasa, hermano, así pasa, ¿verdad? Entonces está hablando de tu casa, está hablando de nuestra casa, o sea, nuestras esperanzas, nuestra seguridad, nuestra confianza, ¿verdad? Donde tenemos nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestras esperanzas fundadas en todo eso, ¿verdad? El cumplir la palabra de Dios nos dará todo eso, hermanos. El cumplir la palabra de Dios nos va a dar seguridad, nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad, ¿sí? No hay nada más lindo que cuando usted camina y usted puede estar en buenos términos con Dios. ¿Me explico? ¿Verdad que sí? No hay paz que se compare a eso, hermano. No hay comparación. El poder estar en paz con Dios, el poder caminar tranquilo, saber que he sido perdonado, saber que he sido lavado por la sangre del Cordero, saber que tengo paz, que puedo acercarme confiadamente. Y no confianzudamente, como a veces sucede, hermanos. Pero podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Sí? Y el podernos acercar confiadamente ante el trono de la gracia solo lo produce uno, Cristo Jesús, que nos convirtió en sus hijos, hermanos. Que derramó su sangre para que usted y yo podamos acercarnos a Él con confianza. Amén. Gloria a Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Gracias porque hay Dios. La palabra del Señor, hermanos, nos dará fortaleza, como lo mencioné antes, para los tiempos difíciles. Para los tiempos difíciles. El versículo 25 lo dice bien clarito. Descendió lluvia, vinieron ríos, ¿verdad? Y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Qué dice? Esa casa no cayó. Esa casa se mantuvo firme. ¿Por qué se mantuvo firme esa casa? ¿Por qué nos mantenemos firmes usted y yo, hermanos, en medio de los problemas, en medio de las adversidades? ¿Por qué nos mantenemos firmes? Porque usted es muy carga, porque usted y yo somos muy carga, porque sabemos mucho, porque podemos mucho, porque tenemos mucha fuerza. Debemos reconocer como seres humanos que somos, hermanos, que no tenemos la fuerza. Que si nos quedamos por nuestros méritos, que si nos quedamos por nuestras fuerzas, que si nos quedamos por nuestra intención, vamos a morir, vamos a fracasar en el intento. Vamos a fracasar en el intento.
debemos usted y yo sujetarnos al Señor, atarnos a Dios, amarrarnos fuerte a Él, para que nada nos mueva y nos haga caer de ese lugar. Descendió lluvia, soplaron vientos, vinieron ríos contra aquella casa y aquella casa no cayó porque estaba firme. Estaba firme. ¿Firme en qué? En la roca, ¿verdad? En la roca. Y creo que no necesito explicarle mucho quién es la roca, ¿verdad que no? No necesito explicarle mucho. Entonces dice acá que la palabra de Dios nos da fortaleza para los tiempos difíciles. Como decía hace un momento, ¿quién de nosotros no pasa por esos tiempos difíciles? Pero déjeme decirle esto, que si estás fundamentado sobre la roca, no vas a caer. No vas a caer. No vas a caer. Por más duros, por más difíciles que sean los problemas, no vas a caer si estás fundamentado sobre la roca. Si tu esperanza está puesta en Cristo, no vas a caer. Si tu esperanza está puesta en Cristo, déjame decirte, hermana, que de ese problema tú te vas a levantar. Tú vas a salir adelante. No porque estés poniendo tu fuerza y tu confianza en ti mismo, sino porque estás fundamentado en la roca. Amén. Estás fundamentado en la roca. Y como les decía hace un momento, no hay nada más lindo y más rico que caminar en paz con Dios. ¿Verdad que sí? Para que algunos me puedan entender un poco mejor, explico esto. ¿Cómo los que manejan carro? ¿Cómo maneja usted su carrito? El día que usted anda con la licencia vencida, el día que usted anda con la revisión vencida, el día que usted anda sin el derecho de circulación, el día que usted sabe que su carro está teniendo algún problema y se topa a la gente de tránsito. ¿Cómo se siente usted? A ver, los que manejan. Los que no manejan, ahorita le explicamos cómo nos sentimos los que manejamos. ¿Ah? ¿Cómo se siente usted, hermano? ¿Cómo se siente, Martín? Horrible, ¿verdad que sí? Listo. Y si lo agarra el tráfico, Martín, a uno con las puertas abiertas, gente en la varilla, guindando en toda. ¿Ah? ¿Se acuerda, Martín? ¿Ah? Josué, cuando lo agarra con la tarjeta de pesos y dimensiones vencida. ¿Usted qué dice? No paso, por ahí no paso. ¿Ah? Aunque sea a las 2 de la mañana paso, pero por ahí no. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermano? Es que se siente una asesora. Es lo mismo, hermano. Es lo mismo. Cuando usted y yo caminamos y sabemos que estamos mal con Dios. Cuando usted y yo caminamos y sabemos que tenemos alguna situación ahí entre pecho y espalda. Tenemos algún pecadillo por ahí atravesado que todavía no hemos confesado. Hay alguna situación en nuestra vida que no nos hemos puesto a cuentas con Dios. Vean lo que dice el Salmo 119 en el versículo 165. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Cómo? Mucha paz tienen los que aman tu ley. No hay tropiezo para ellos. Cuando usted y yo cumplimos con la palabra de Dios, ella nos va a dar el poder para estar firmes a pesar de todos nuestros problemas. A pesar de todos nuestros problemas, ella nos va a dar el poder para estar firmes, para poder seguir adelante. Ahora, la parte fea, hermano, perdón, la parte fea de todo esto que estamos hablando es la parte que sigue, ¿sí? El no cumplir la palabra. Dice en el versículo 26, Mateo 7:26, dice, cualquiera que me oye estas palabras, dice, y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Ahí es donde está el problema, hermanos. De ahí es donde usted y yo debemos librarnos. De ahí es donde usted y yo debemos huir, hermanos. ¿Sí? ¿Me explico? Amén.
¿Por qué? Porque el no cumplir la palabra de Dios es insensatez. ¿Y sabe lo que significa la palabra insensatez? Es una estupidez, hermano. Suena duro, ¿verdad que sí? Ojalá que suene bien duro en nuestro corazón, hermano, en nuestra vida, para que usted y yo de verdad apliquemos la palabra de Dios a nosotros. El verso 26 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, a un hombre tonto, un hombre estúpido, un hombre inepto. ¿Y qué hace esa persona? ¿Sabe lo que hace? Él va a ir a edificar su casa, ¿sí? ¿En dónde? En la arena. En la arena. Va a edificar su casa en la arena. No donde está el fundamento, no donde está la roca, no donde está Cristo, sino donde en la arena. Y fíjese esto, hermano, que cualquiera de los dos, tanto el que edifica sobre la roca como el que edifica sobre la arena, los dos tienen problemas. Dice que de los dos descienden vientos, vienen ríos y lluvia y todo. Sí, amén. A los dos les da igual, ¿verdad? Entonces, para que no creamos muchas veces que la vida del cristiano, que la vida cristiana nuestra tiene que ser como un día en la playa, ¿sí? Como que en nuestra vida no hay problemas, no pueden haber. No, hermanos, no. El cristiano también pasa por problemas. El cristiano también sufre, ¿sí? El cristiano también debería llorar. El cristiano también debería, ¿sí? Todos pasamos por adversidades, todos pasamos por problemas. Muchos, escúcheme esto, muchos se han quedado solo con oír la palabra y no la han puesto por obra. Dice que la palabra que esto es como insensatez. Hay otra palabra también que se usa ahí. ¿Sabe cuál es la palabra? Es desacierto. O sea, es como errar al blanco, errar el objetivo. El objetivo es darle en esa cosa que se juegan con los dardos. Sí, eso tiene un nombre, se llama Diana, ¿verdad que sí? Entonces ahí hay un objetivo. El objetivo es tirar el dardo y pegarlo en el centro, ¿sí? Entonces, el oír la palabra de Dios y no cumplirla es fallar el tiro. Es fallar el tiro. Es un desacierto, hermano. Es un riesgo. El escuchar la palabra de Dios, dice, y no poner en práctica la misma, es claramente que uno está creyendo, dice que uno, no está creyendo a la palabra de Dios. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando usted y yo no le creemos a la palabra de Dios? ¿Qué sucede cuando usted y yo no le creemos a la palabra de Dios? Que lo que no creemos, no lo practicamos. Que lo que no creemos, no lo hacemos. Que lo que no creemos no es importante, por lo menos nosotros pensamos que no es importante para nosotros. Eso es lo que sucede, hermano. ¿Sí? Entonces algunos no creen en aquellos versículos que hablan de la santidad. Entonces, como no creen y dicen que no, ¿qué es lo que se dedican a hacer? A no practicar la santidad. ¿Sí? Aquellos versículos que nos hablan de la oración, mucha gente no lo cree. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no ora, hermano. Hay mucha gente que no ora. ¿Y por qué no ora? Porque claramente no está creyendo en la palabra del Señor. No está creyendo que eso sea importante. No está creyendo que sea importante guardarse en santidad para Dios. No está creyendo importante en el que hay que orar. No está creyendo importante en lo que es ofrendar. ¿Sí? Yo no creo en eso. Como no lo creo, no lo practico. Como no creo en eso de congregarse, entonces esos versículos que hablan de congregarse, no, yo por eso de vez en cuando nada más, ¿verdad? Cuando no tengo nada que hacer, voy a la iglesia. El solo escuchar la palabra de Dios, el solo escuchar la palabra de Dios y no aplicarla en nuestra vida, ¿sabe qué es lo que va a traer?
El escuchar la palabra de Dios y no aplicarla en nuestra vida, ¿sabe lo que va a traer en nuestra vida? Lo que le trae a la casa que es construida en la arena. ¿Sabe qué le pasa a las casas que son construidas en un terreno que no es apto? ¿Son qué? Inestables. Esas casas se le corren las paredes, ¿verdad que sí? Se mueve el piso, ¿verdad? De pronto usted va para el cuarto y va a dejar la puerta y ¡pam! Ya no le cerró. Ya no cerró la puerta. ¿Por qué? Porque el terreno se movió, se volvieron inestables las paredes y se trabó la puerta. Y démosle gracias a Dios que no quedemos al lado adentro en el cuarto o en el baño encerrados. Pero el no cumplir la palabra del Señor, eso es lo que va a traer una inestabilidad, hermanos, para nuestra vida. Nos vamos a volver inestables. Gloria al Señor. Va a traer inestabilidad. Vea lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 22, en la versión Reina Valera contemporánea. Vea lo que dice: pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se están engañando ustedes mismos. Yo no quisiera decirlo, hermano, pero lo voy a decir, ¿sí? No quisiera decirlo, pero lo voy a decir. En las iglesias hay más de un engañado. Hay más de un engañado en las iglesias. ¿Por qué? Porque no está aplicando la Biblia, no está aplicando la palabra de Dios, no está viviendo la palabra del Señor. Amén. Pongan en práctica la palabra. No se limiten solo a oírla, pues se están engañando a ustedes mismos. Qué feo, hermano, ¿verdad? Estar engañado a uno mismo. Bueno, gloria al Señor. Tengo una pregunta que quiero compartirle la respuesta. Y la pregunta es: ¿cómo cimentarnos en la palabra de Dios? ¿Cómo cimentarnos en la palabra de Dios? Yo escuché un día de estos, David, yo escuché un día de estos que estaban cantando una canción, Tu Palabra, de la Marcela Garza. Conoce, ¿ah? Ok. ¿Cómo cimentarnos en la palabra de Dios? ¿Le gustaría saber usted cómo? ¿Le gustaría saber? ¿A cuánto le gustaría saber cómo cimentarse en la palabra de Dios? Amén. Dile un aplauso al Señor entonces. Gloria a Dios. Son 5 prácticas, hermano. 5 prácticas que debemos hacer siempre. Siempre. 5 prácticas que debemos hacer siempre. ¿Verdad? Vaya conmigo a Romanos capítulo 10. En el capítulo 10, en el versículo 17. Y vamos a empezar por lo primero. Yo antes le di una luz de por dónde empezamos. Y por dónde empezamos es por el oír. El oír. ¿Por qué? Porque vea lo que dice Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Qué es lo que vamos a oír, hermano? La palabra de Dios. O sea, tenemos que ponerle alma, corazón y espíritu a la hora de que usted y yo estamos escuchando, ¿sí? Porque de pronto usted está acá, en la iglesia y estamos escuchando la palabra del Señor y de pronto me distraigo, de pronto me entró un sueño, ¿sí? Y de pronto Dios habló y dijo algo y usted
Entonces se quedó. Ah, qué bueno. ¿Cómo es? ¿Qué dijeron? ¿Me explico? Ok, entonces, empezamos por dónde? Por oír. Todos iniciamos por oír la palabra del Señor, pero no debe ser lo único. Algunos se quedan solo con eso, ¿sí? Algunos se quedan solamente con escuchar y vienen al templo a escuchar. ¿Para dónde va, hermano? Voy para la iglesia a escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Pero todos iniciamos ahí, pero no debe ser lo único. Pregunto, ¿cuántas veces venimos a la iglesia con ganas de que Dios nos hable? Amén. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia esperando escuchar la voz de Dios? Pero es que como Dios está usando ese interlocutor ahí, no, pues es que me cae mal. No me gusta. No, ya me dio sueño. ¿Verdad que sí? Hermanos, si usted y yo debemos venir a la casa del Señor siempre con la intención de que Dios pueda hablarnos, Sí, amén. de escuchar la voz de Dios en medio de todo lo que uno pueda decir, ¿sí? Yo siempre digo esto, ¿verdad? Si Dios usó la quijada del burro, no va a usar el burro entero. Entonces, hermano, Dios puede usarlo a usted, a mí, a cualquiera de nosotros, Amén. para darnos una palabra. Pero si nosotros, como receptores de esa palabra, estamos en otra situación, estamos siendo distraídos, ¿sí? Usted se va a perder esa bendición. Usted se va a perder esa oportunidad. Por eso insistimos, no se distraiga. No deje que nada lo distraiga. Hermano, no distraiga a la persona que está detrás suyo. No distraiga al que está adelante. No empiece con él. ¿Verdad que sí? Empezamos. ¿Cuántas veces vienes a la iglesia con ganas de que Dios nos hable? No debemos conformarnos con solamente oír la palabra de Dios. Empezamos ahí, escuchando, ¿sí? A mí, yo por lo general siempre me gusta escuchar muchas predicaciones. Yo paso todo el día escuchando predicaciones, de ser posible, ¿verdad? Me gusta eso, ¿verdad? Y yo de pronto escucho, algo, y me quedo así. Y si son videos, mejor, ¿verdad? Porque entonces uno los para y los devuelve. No para atrás, ¿verdad? No para atrás. A ver qué fue lo que dijo. A veces escucho algo y digo, ¿qué va? Este señor está loco. No me sirve. ¿Sí? Sí, hermano, sí. La Biblia dice que escudriñemos todo. Escudriñar todo y retengamos lo bueno. Y lo malo lo desechamos. Entonces empezamos ¿por dónde? Por oír. Número 1, para cimentarnos en la palabra, para cimentarnos en Cristo, empezamos ¿por dónde? Por oír. Pero como yo les estoy diciendo que no podemos quedarnos solamente en oír, tenemos que dar el segundo paso. El oír nos debe llevar ¿a qué, hermanos? Todavía no, espérense. Todavía no, lleven la suave. El oír debe llevarnos a leer. Y yo creo que aquí es donde a veces, muchas veces, como ticos somos malos leyendo. Ay, hermano, es que es como un mal general. ¿Qué nos coge cuando nos ponemos a leer? ¿Qué es lo primero que nos coge? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Mareo, náuseas, de todo. Pero es que usted y yo tenemos que vencer eso, hermano. Y tenemos que aprender, tener la buena costumbre de leer. De leer. Fíjese que es la dirección que Dios le da al pueblo de Israel. Vaya conmigo, Deuteronomio capítulo 17. El pueblo de Israel no tenía rey. Y el pueblo de Israel quería tener un rey. ¿Sí? Entonces, dentro de las instrucciones que Dios le da al pueblo de Israel para que tengan un rey, les dice esto. Capítulo 17, versículo 18. ¿Ya llegó?
Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de la ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Qué es lo que está diciendo, hermanos? Que el rey tenía que empezar por escribir su propio libro de la ley. ¿Sí? Había una copia de ese libro de la ley que tenían los levitas al cuidado y él tenía que tener esa copia. Él debía tener esa copia consigo. ¿Sí? Sigue diciendo en el verso 19. Y lo tendrá consigo y leerá solamente los domingos cuando vaya al templo. ¿Qué dice? Y leerá en él todos los días de su vida. Ay, Señor, ¿para qué tú quieres que yo lea todos los días de mi vida la Biblia? ¿Para qué tú quieres que yo todos los días de mi vida lea la palabra? Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Amén. Como dice aquel señor del YouTube, póngale la lupa. Ahí dice, ¿lo viste? No lo viste. Qué bueno que no lo viste, ¿no? Sigue diciendo, verso 20. ¿Para qué eso, hermano? Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de la era. ¿Sí se da cuenta, hermano? ¿Por qué necesidad tenía el rey que tener una copia del libro de la ley? Para leer todos los días, para que aprendiera el temor de Jehová, para que su corazón no se eleve, no se volviera orgulloso. ¿No les ha parecido algo a eso? Para que no se vuelva orgulloso, para que sepa cómo debe conducirse, para que guarde y ponga por obra lo que en él está escrito, hermano, hermana. ¿Me sigue? Cuando usted y yo empezamos a oír con fe, vamos a empezar a tener necesidad, hermano, ¿sabe de qué? De leer. Cuando usted y yo empecemos a escuchar la palabra con fe, vamos a empezar a tener la necesidad de leer y así encontrar las promesas de Dios. Y así poder encontrar las promesas de Dios. ¿Sí? Y de pronto usted dice, no me conformo solamente con lo que el hermano leyó. Tengo que leerlo yo. Tengo que buscarlo yo. ¿Verdad? Es lo que la Biblia dice y lo que Pablo dice y alaba la actitud de aquellos de Berea. Y dijo que los de Berea tenían un corazón más noble. Porque ellos escuchaban a Pablo predicar y dice que se iban para su casa y ellos iban a corroborar, a ver si lo que Pablo había dicho era palabra de Dios. Era palabra de Dios. Y no fue alguna, qué sé yo, alguna herejía loca que salió por ahí. Cuando empiezas a oír con fe, comienzas a tener la necesidad de leer y así encontrar las promesas de Dios para nuestra vida. Ya llevamos dos pasos, ¿verdad? ¿Cuál es el primero? Oír. Segundo, leer. ¿Cuál cree usted que es el tercero? Todavía no. ¿Cuál cree usted que es el tercer paso? Aquí es como decía mi amigo, aquí donde la llevo botas en agua. Porque el tercer paso es estudiar la palabra. Ay, hermano, ya también Dios ya nos mandó a estudiar. Y son cosas que muchas veces nosotros los ticos y algunos que han venido a vivir a este país tenemos como malas costumbres. Sí, que cuando nos hablan de estudiar, cuando nos hablan de leer, ya no.
Algunos dicen, ya yo estoy muy viejillo. Algunos dicen, no, ya yo estoy muy joven para ponerme a estudiar. Vaya conmigo ahí, hermano. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 8. ¿Lo tiene ahí? Josué capítulo 1, versículo 8. Ve lo que dice. Nunca, ¿cuándo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, y solo hasta entonces, hermano, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Pregunto, ¿recuerda quién está hablando ahí con Josué? ¿Quién está hablando? ¿Quién tiene toda esa conversación con Josué? Vea lo que dice el versículo 2, 1-2 de Josué. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa el Jordán. ¿A quién le sonó? ¿A quién le sonó? Y el Señor está mandando a Josué que medite en la palabra del Señor. ¿Cada cuánto? No, todos los días no, de día y de noche. De día y de noche. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que guardes y hagas. Entonces, amados hermanos, no solo oír, no solo leer, debemos tener la disciplina de estudiar a menudo la palabra de Dios. Y uno de los métodos que podemos usar, para estudiar la Biblia se llama el método de meditar en la palabra. Meditar en la palabra. ¿Qué es meditar, hermanos? ¿Qué significa meditar en la palabra? ¿Qué significa meditar en la palabra? Pensar en ella. Pensar en ella. Detenidamente. Hermanos, palabra por palabra. Usted de pronto está leyendo un extracto ahí, no sé, un capítulo, 2 versículos, 4 versículos, lo que esté leyendo, y de pronto usted se encontró una palabra que no entiende. ¿Qué hace uno cuando encuentra una palabra que uno no sabe lo que es? ¿Ah? ¿Qué hace usted cuando se encuentra con el versículo y dice, hermanos, salúdense con un ósculo santo? Usted dice, ¿qué? ¿Con qué, dijo? Con un ósculo santo. ¿Qué hace usted? Usted va al mataburros y busca a ver qué significa eso. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Hermano, ¿sabe lo que dice ese versículo? Dice, salúdense a los hermanos con un beso santo. Con un beso santo, ¿sabe lo que significa? O sea, un beso sin malicia. Entonces, hacemos eso, hermano. Y yo creo que hoy en día tenemos una enorme bendición nosotros, hermano. Tenemos tecnología, ¿cierto? Por lo menos un celular ahí en la casa. Ponga ahí en el buscador qué significa o qué significado tiene la palabra ósculo. O qué significa o qué significado tiene la palabra contristar. A mí me suena como constripar, ¿no? Usted va y busca, hermano. Tenemos esa bendición que podemos, y usted puede hacerse perfectamente un estudio pequeñito para usted ser edificado por lo que usted mismo cocina. Porque a veces es rico venir uno y que los demás cocinen y le sirvan a uno. Que en este caso es lo que estoy haciendo yo. Pero yo creo que ustedes no se quedan solamente con la comida que se les da aquí, ¿verdad? Ustedes van a su casa y pues mañana, ahora más tarde almuerzan, después van a cenar, ¿verdad que sí? ¿O no? Ustedes vuelven a comer hasta el próximo domingo.
explico, hermano? Entonces, ¿qué le estoy hablando? No solamente oír, sino que tenemos que tener la disciplina de estudiar a menudo la palabra de Dios. Y este es uno de los métodos más sencillos, es meditar. Meditar en la palabra de Dios. Meditar en lo que se está leyendo. Josué capítulo 1, versículo 8, meditar. Versículo 1 dice, nunca se apartará de tu boca. ¿Qué significa eso? La palabra de Dios tiene que estar siempre clara. Tengo que leerla, tengo que hablarla. Pero para yo leerla y hablarla, tengo que saber qué es lo que dice. Interesante. Voy a tener que leer más. Algo como así, hermano. ¿Sí? Meditar en la palabra. Voy cerrando, hermano, ya. Número 4. Hemos oído, hemos leído, estamos estudiando la palabra. ¿A qué nos lleva eso? Hemos oído, hemos leído la palabra, hemos estado estudiando la palabra. Eso tiene que desembocar en algo, hermano. ¿Sí? Eso tiene que desembocar en algo. ¿En qué? En vivir la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el fin de toda enseñanza es que usted y yo hagamos algo. El fin de toda enseñanza es que usted y yo hagamos algo. Y dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 12. Dice así: y por haber oído, subraya eso, por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Vuelvo a leerlo. Por haber oído, por haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Como le decía hace un momento, hermanos, todo estudio de la palabra de Dios debe dirigirse ¿a qué? A una aplicación. Si usted y yo estudiamos la palabra y no podemos sacar ninguna aplicación de ese estudio fue infructífero. Porque tiene que haber algo de lo que yo debo hacer, algo donde yo debo aplicar eso. Por eso cuando nos hablan de los versículos de oración, ¿cuál es la enseñanza ahí? Cuando nos hablan de oración, ¿cuál es la enseñanza ahí? Orar, obvio. Cuando nos hablan los versículos de santidad y nos predican de la santidad, ¿cuál es la aplicación ahí? Vivir en santidad, buscar la santidad, ¿verdad? Cuando nos hablan del evangelismo, de compartir la palabra, de llevar el pan y toda esa cuestión, ¿cuál es la enseñanza ahí? Evangelizar, hablar a las personas. ¿Me explico, hermanos? Entonces, el estudio de toda palabra de Dios debe dirigirse a una aplicación a nuestras vidas, con el resultado de que las Escrituras transformen y cambien nuestra vida y nuestra manera de pensar. Amén. Hemos oído la palabra, hemos leído la palabra, hemos estudiado la palabra, estamos viviendo la palabra. Ahora, ¿cuál sería la parte, como dicen, la cereza del pastel? ¿Cuál sería la cereza del pastel? Compartirla. En el libro de discipulado hay un encabezado que dice: evangelismo es un mendigo contándole a otro mendigo dónde encontró pan. ¿Verdad que sí? Eso es evangelismo. Un mendigo contándole a otro mendigo dónde él encontró el pan. ¿Sí? Entonces, el paso número 5 para cimentarnos en la palabra, hermano, tiene que ser este: compartir la palabra. Compartir la palabra. Y dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 18, 19, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados,
nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación o la palabra de reconciliación. ¿Qué le parece, hermano? Hemos oído la palabra, estamos leyendo la palabra, estamos estudiando la palabra, estamos viviendo la palabra y por último lo que nos queda es compartir esa palabra que tantas bendiciones nos ha dado a usted, a mí, a nosotros. Compartir la palabra que tanto alivio ha traído a nuestros dolores, que tanta paz ha traído a nuestras inseguridades, hermano. Amén. Es eso lo que tenemos que hacer. Después de haber oído, estudiado y vivido, no hay otro camino. Hay que compartir la palabra con todo aquel que esté necesitado de amor y esperanza. ¿Sabe por qué? Porque si hacemos todo eso, hermano, algo tiene que haber producido la palabra en nosotros. No podemos pasar por la palabra y seguir siendo iguales. No podemos hacer todo este paso por la palabra y seguir siendo insensibles, seguir siendo descuidados, seguir siendo... ¿Me explico? No podemos. No puede suceder eso. Aquel día dice, en aquel día Dios nunca nos preguntará, ¿cuánto sabes de la palabra? Sino si hemos vivido conforme a su palabra, si hemos cumplido sus mandatos y si dejamos entrar la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Si hemos dejado entrar la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén, iglesia. Póngase de pie, por favor. Gracias, oh buen Dios. Gracias, Señor amado, en esta mañana por esta oportunidad. Dios bendiga. Hable con Dios, iglesia. Hable con su Señor en esta hora. Hable con su Señor. Abre su corazón. Abra su corazón al Señor.